Bienvenidos sean a su estudio. Y bueno, pues vamos a poner mucha atención al tema, porque son temas, ustedes saben, los temas de la Torah son temas vivenciales. Son temas que nos ayudan a, a cumplir nuestro propósito, a corregir la raíz del mal que hay en nuestra persona y a su vez, pues indudablemente a estar bien delante del Creador. Es una lucha constante, es una batalla constante porque usábamos una palabra semanas atrás para describir el ataque de Satanás y su forma de acercarse a nosotros es a través del acoso. Él acosa, él asedia. Esto es una cosa impresionante. La insistencia con la cual él quiere romper nuestras defensas, quiere destruir lo que nos protege. Y realmente tenemos que dar pelea. Tenemos que pelear contra todo esto. Y Baruch Hashem que tenemos las armas, que tenemos la forma de defendernos contra él. Y una de las situaciones más importantes en todo esto es cerrar las puertas, cerrar las ventanas que ya sean nuestros ancestros o nosotros mismos abrimos cuando no entendíamos bien cómo teníamos que dirigir nuestras vidas. Ya realmente usar el concepto cuando andábamos en el mundo, no somos evangélicos, ¿sí? Sino que tenemos que llamar las cosas como son. No entendíamos, no sabíamos cómo dirigir nuestra vida adecuadamente y por lo tanto sí tuvimos que recurrir a esas propuestas que el mundo nos ofrece, a la cultura. Crecimos en una cultura, crecimos en una idiosincrasia que nos absorbe, que nos asimila y que, pues si bien no pensamos, pero sí lo vivimos, el hecho de, es que esto es todo lo que hay, esto es todo lo que existe, esta es mi forma de vida, es mi estilo de vida. No, o sea, realmente no es así. Hay mucho más. Entonces, la cultura forma estereotipos, estandariza costumbres que precisamente dan identidad a las comunidades, a las naciones. Pero cuando empezamos a observar la Torah, nos vamos a empezar a dar cuenta que hay muchas cosas tan diferentes, como por ejemplo, cómo formar un hogar. El mundo me propone a mí distintas formas o configuraciones de hogar, como por ejemplo, yo puedo formar un hogar sin casarme, no pasa nada, ¿sí? Puedo formar un hogar con dos papás, con dos mamás, ¿sí? Y pues cuanta imaginación haya, las leyes han tenido que responder a esas nuevas configuraciones, así como formar hogares en donde los papás ya no tienen ninguna influencia en la educación de los hijos, sino que son los abuelos. Entonces, imagínense los abuelos criando a los hijos modernos en condiciones tan distintas, cuando el Eterno es quien dice que los padres son los que tienen que educar a los hijos en la torre. Entonces empezamos a ver ahí disfunciones, empezamos a ver ahí desconexiones y problemas. Entonces imagínense si nosotros tuvimos el privilegio de ser educados por nuestros padres, imagínense las generaciones, un gran sector de la sociedad. En el caso de los niños, están siendo educados no por los papás, sustentados, mantenidos por los padres, sí, pero educados y dirigidos por los abuelos, ahí sí. Entonces, es una configuración familiar que obedece a una necesidad enorme de mantener el orden dentro del hogar. Entonces los abuelos tienen que entrar al quite. Y todas estas formas son contrarias y son opuestas a lo que la Torah promueve. Entonces llegamos y decimos, es que eso está mal, eso está equivocado, eso no está bien, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Te vas a echar a la sociedad encima, ¿sí?
La gente que antes eran tus amigos te dicen, oye, pero estás mal tú, o sea, es que radical eres, que religioso eres, que absurdo, eso es medieval, es una mente medieval. Oye, tú estás mal, estás desfasado, te rebasó la civilización y cantidad de esas cosas. Pero no, o sea, la moral que la Torah te enseña, la instrucción que te da, es para prevalecer en medio de tanta disfunción social que hay. Y créanme que no estamos en el clímax de esas disfunciones. Viene mucho más y cada vez más impensable y cada vez más inimaginable para quienes tenemos una mente sana. Porque realmente quienes planifican esas disfunciones sociales, quienes planifican la degradación social, son mentes enfermas, oscuras y entenebrecidas, pero están haciendo su trabajo muy bien. Entonces, cuando empezamos a contraatacar y a no dejar que esa basura entre en nuestros hogares, y empezamos a crecer hijos con una visión distinta a lo que está ocurriendo afuera, pues tenemos que darles herramientas también para que ellos se defiendan, para que ellos puedan también no dejarse llevar por la corriente filosófica, social, civil que hay en el mundo. No podemos permitirlo, no debemos hacerlo. Y obviamente que sean asimilados. Entonces, eso nos lleva a llamar a las cosas por su nombre. A lo malo, malo, a lo bueno, bueno. Y las cosas en su lugar. Entonces, tomar esa posición, insisto, es impopular. Es incluso hasta punitivo por parte de la misma familia que asumas una posición radical. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso está mal y no hay otra forma acorde a la palabra. Bueno, esa postura, no sé si sea la tuya, no sé si tú la has adquirido, no sé qué tan flexibilizado aún estés al respecto, pero la Torah nos demuestra que quien entra a un esquema de intolerancia ante el mal, ¿sí? Intolerancia hacia las tinieblas, tenemos éxito. ¿Sí? Obviamente no vamos a andar por el mundo gritándole a todo el mundo que andan mal, ni nos vamos a subir a un micro a gritarles bola de pecadores. Bueno, ya lo hizo Mashiach por nosotros. Entonces no es necesario embroncarnos nosotros. ¿Por qué? Porque vale más ser sabios que tener la razón. Entonces vamos a empezar con nosotros mismos. Vamos a voltear hacia nosotros y luego ya empezamos a voltear hacia nuestra casa. Y entonces desarrollaremos un poquito de autoridad para poderle decir a alguien que está mal, estás bien mal, ¿sí? Estás muy equivocado, tenemos que trabajar, tienes que cambiar. Pero la idea es, estás mal, pero aquí está la solución. No es juzgar, 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 golpear. No, no se trata de eso. Se trata de llevar a la persona a un razonamiento acerca de su conducta que necesita ser corregida para agradarle a Dios. Entonces, para eso estamos estudiando, para acercarnos nosotros a Hashem y ayudar a otros a que se acerquen a Hashem, usando ahora sí que el vocabulario correcto para llamar las cosas por su nombre. E insisto, y ante esto es bien incómodo. ¿A quién nos gusta que nos digan las verdades? Pues solamente a quien queremos elevarnos, quienes queremos mejorar, pero es una realidad que se siente incómodo. Se siente muy incómodo que nos estén diciendo la verdad acerca de nosotros mismos y más aún cuando nosotros no hemos identificado esa realidad en nuestras vidas y nos están diciendo, pero es que no es cierto, pero es que no, 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 no. Y el otro está insistiendo, dale, 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 y se hace bien el conflicto. Es muy incómodo. Entonces, en medio de la verdad, en medio de la realidad, tenemos que usar la sabiduría que nos permite conectar la Teshuvah con una mente que quiere salir adelante. ¿Ok?
Bueno, vamos a ver hoy la actitud de un personaje que acabo de describir ahorita ampliamente. Y con esto me refiero a la parashá de Balak, que relata precisamente la historia, la continuidad de Pinjas o Finés, que no sé por qué le pusieron Finés, ¿sí? Entonces vamos a analizar eso, vamos a analizar, no sin antes invocar las bendiciones para obtener nuestra porción de la Torah. Entonces decimos, bendigan al Eterno, quien es bendito. Bendigan al Eterno, quien es bendito por siempre jamás. Bendito eres tú, Eterno, Dios nuestro. Continúen, por favor. Amén. Qué rico se oye, de verdad que si ustedes se escucharan, bueno, ahí va a estar el video, se escuchan, qué bonito se oye. Invocar las bendiciones. Muy bien. Estamos entonces en Balak y la semana pasada vimos cómo el varón Pinjas se levanta y pone fin a la estratagema que el malvado Balak junto con Bilam idearon para destruir desde adentro a Israel a través de la inmoralidad y todo lo que ya vimos la semana pasada. ¿Ok? Entonces, continuamos. El Eterno habló a Moshe para decir, Pinjas, ¿qué quiere decir Pinjas? ¿Sí se acuerdan? A ver. Pinjas, boca de serpiente, boca de serpiente, pei se dice boca, Pinjas, ¿ok? Boca de serpiente. ¿Por qué boca de serpiente? No como la serpiente, serpiente, Nahash Borrea, porque Nahash Borrea lo que hace es mezclar verdades con mentiras para matar, robar y destruir. No, sino que tenemos que remontarnos, acuérdate de lo que hablamos, al capítulo en el que las serpientes empiezan a picotear a Israel, ¿sí? Y luego salieron escorpiones y los empezaron a picar porque hablaron mal acerca de las bendiciones del Eterno. Y mucha gente entró a una temperatura, una calentura tremenda que les daba que colapsaban. Y otros murieron por los piquetazos. Entonces, la característica del veneno de este tipo de serpiente era que cuando entraba al cuerpo, sí producía fuego por dentro, como que se quemaban las personas y se ponían muy mal y eventualmente venía la temperatura, colapsaban y morían. Sí. El cerebro no resistía las altas temperaturas del cuerpo. Entonces, a eso se refiere. Es decir, Pinjas era un varón, un joven, que cuando él hablaba hacía sentir muy incómodos a aquellos que no estaban bien. Sí, por eso boca de serpiente, porque cuando él hablaba y soltaba palabra, ay, cómo incomodaba. ¿Podemos decir que Yeshua cuando regañaba a los fariseos tenía boca de Pinjas? Sí. Pues imagínate que le digan ahí al grupo, bola de hipócritas, sepulcros blanqueados. Ustedes son hijos del diablo, porque si fueran hijos de Abraham, harían lo que Abraham habría hecho. Me recibirían. Pero no, ahí andan exhibiéndose, ahí andan de mentirosos. A ver ustedes, fíjense bien, hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. O sea, lo que ellos les enseñan está bien, pero ellos no lo hacen. Ellos hacen otra cosa. Entonces ahí hay un problema tremendo. Entonces imagínate que les estén diciendo así públicamente, miren, ustedes hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Los estaba exhibiendo. ¿Cómo crees que se sentía? Entonces Machía tenía boca de serpiente para hablar y hacía quemar a los hipócritas. Estaba fascinante. Digo, al día de hoy pues no podemos predicar así, nomás él. Porque si predicamos así, imagínense, si de por sí a veces vienen como ollita de Tonalá.
como esta. ¿Sí? Los delicados pues les dicen una verdad y el pastor no me quiere. Es que el pastor, y no, espérame, es que no lo digo por ti, pues. Es que el pastor se la baña. Así es. Entonces, bueno, eso es lo. Entonces, ya puedes darte una idea de la personalidad de Pinjas. O sea, caía mal. O sea, caía mal porque soltaba verdades. ¿Sí? Bien. Pinjas, hijo de Elazar, hijo de Aarón, el Cohen, ¿ha vuelto atrás mi cólera de sobre los hijos de Israel al vengar mi celo en medio de ellos? Y no consumí a los hijos de Israel en mi celo. Por tanto, declara, es decir, oficializa, di, para que no ocurra como en el caso de Aarón, cuando Moshe dijo, es que tú vas a ser el sacerdote. ¿Sí? Después andaban diciendo que no, que era Moshe quien lo puso, no el Eterno. Y querían quitarlo del sacerdocio. ¿Sí? Entonces, oficializa, dilo delante de la gente. He aquí que yo le otorgo mi alianza de paz. Y será para él y para su descendencia después de él alianza de sacerdocio perpetuo, a cambio de que se enceló por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el hombre del varón israelita muerto, que había sido abatido junto con la mujer Simri, hija de Salú, de casa paterna de la tribu de Shmoni, de Simeón. Y el hombre de la mujer midianí abatida, el nombre de la mujer abatida era Cosbi, hija de Zur, ella era una princesa dentro de Midian. Él era jefe de nación en una casa paterna en Midian. El Eterno habló a Moshe para decir, hostiguen pues a los Midianim y atáquenlos, pues ellos han hostigado a ustedes con sus ardides que tramaron contra ustedes en el asunto de Peor, o sea, de Baal Peor, ¿sí? Y en el asunto de Cosbi, hija de un líder de Midian, hermana de ellos, que fue abatida el día de la plaga por el asunto de Peor. A ver, decíamos el lunes pasado que Pinjas mostró convicciones, una serie de convicciones que al igual que Aarón y Moshe las tenían, nomás que ellos tenían un problema con su pasado, no habían sanado, ¿se acuerdan? Entonces, por lo tanto, no se sentían, a pesar de tener la autoridad para corregir de inmediato el problema. Ahora, si analizamos la condición parental de Pinjas, nos vamos a dar cuenta que Pinjas es hijo de Eliezer. Y resulta que Eliezer también se casó, o sea, su mamá, la mamá de Pinjas, esposa de Eliezer, también era una mujer midianita, conversa. Entonces, a ver, ¿estaría a la par de Moshe en la situación parental? ¿Y de Aarón? Pues más o menos, porque Moshe se casó con una mujer midianita, Eliezer también. Entonces por ahí llevaban una situación muy parecida, de tal manera que a pesar de tener convicciones, si hubiera tenido el carácter de Moshe y de Aarón, ¿se hubiera levantado? Claro que no. Dice, no, pues es que mi mamá es midianita también. No, pues ¿con qué autoridad me voy a levantar? Pero él sí es la contraparte de Moshe, la contraparte de Eliezer. Entonces dice, pues sí, mi mamá es midianita, pero mi mamá, ella es conversa. Sí, tuvo su pasado, pero ella es conversa. Mi padre es un levita, es el Cohen Gadol, así que yo me levanto. Entonces, las convicciones que él tenía se impusieron sobre un pasado que a él realmente no le importaba. Es decir, su pasado en un lado de la balanza
y su celo por Hashem del otro lado. ¿Qué prevaleció? El celo por las cosas divinas, el celo por el nombre de Yahweh, el celo por recuperar el culto para Yahweh. Entonces accionó convicciones. Pinjas no reparó, ojo con esto, en llamar las cosas por su nombre. No reparó en enfrentar todo un sistema que se corrompió y que nadie decía nada. E insisto, él no tenía la autoridad para hacer lo que hizo. Sin embargo, sí las convicciones. Y por lo tanto, al obedecer sus convicciones, Hashem le dio la autoridad correspondiente al nivel de sus convicciones, a pesar de que por estatuto no las merecía. A ver, vamos a analizar esto con pincitas. Pinjas, por nacimiento, no tenía derecho al ejercicio del sacerdocio. ¿Por qué? Porque cuando Hashem le dijo a Moshe que iniciara a Aarón y a sus 4 hijos, ¿sí? A Aarón y a sus hijos y a tus hijos después de ellos, incluía el hecho o la cláusula de los ya nacidos, es decir, los nietos, no entraban en la cláusula, sino los que nacieran a partir de ahí. Ahora sí, los 4 hijos, Nadab, Abiú, Eleazar y Tiamat. Los 4 hijos, por ser hijos directos de Aarón, entraban al sacerdocio directo. Pero es decir, los nietos de Aarón no entraban, sino aquellos que vinieran después de ellos ya entraban. Bueno, entre los que ya habían nacido y no entraban estaba Pinjas. Entonces él no tenía acceso a la keuna, es decir, al sacerdocio. Pero el Eterno, como vio que él se comportaba con un nivel de convicciones, ojo, al nivel de un Cohen Gadol, Hashem le dio el sacerdocio. Y dijo, a ver, vamos a hacer pacto, tú y yo. A partir de hoy, tú entras al sacerdocio. Y sabes que durante el primer templo, Pinjas dio 60 sacerdotes mayores. O sea, 60 sacerdotes que pasaron por ese templo, sacerdotes mayores, Cohen Gedolim, fueron descendientes de Pinjas. Y durante el segundo templo fueron 80 Cohanim Gedolim que salieron de los dentros de Pinjas. Porque el Eterno afirmó pacto perpetuo con él en relación al sacerdocio. ¿Por qué? Porque se comportó con las convicciones y el carácter de un Cohen Gadol. Cuando realmente Moshe o Eleazar eran los que tenían que hacer ese trabajo. Y lo hizo uno menor. Entonces, eso habla del grado de compromiso con las convicciones que tenía este hombre en su relación con Hashem. ¿Qué tenemos que aprender de aquí? Hashem premia las convicciones en acción, no con la boca. ¿Me explico? Entonces, tus convicciones tienen que tener un reflejo visible, no solamente que las digas o que las compartas, no, señor, eso es lo de menos, que se vean. Tus convicciones de emuná tienen que notarse y por supuesto tienen que tener un fruto. Cuando tú actúas con las convicciones apuntando, ojo, a agradarle al Eterno, porque yo te aseguro que Pinjas no lo hizo para él sobresalir. No, no lo hizo por eso. Dice la Torá que lo hizo por celo a su Dios.
Entonces, todo lo que tú hagas con las convicciones que Hashem te ha permitido que tengas, tienes que hacerlo para agradarle solo a Él. Por lo tanto, esas convicciones y esos actos de emuná en los cuales todos debemos de incurrir y obviamente tener un fruto de ello, el Eterno premia esa fidelidad, premia tu respuesta. Y a veces, la mayoría de los casos, tenemos que ir en contra de la corriente, porque nuestras convicciones de fe van en contra de este mundo. Hablábamos ahorita de la formación, de las nuevas configuraciones familiares. Uno tiene que decir, eso está mal. Y si lo decimos públicamente para nosotros brillar, no sirve para nada eso. Entonces ya nos convertiríamos en alguien egocéntrico, cuando en realidad el centro de nuestra vida y todo lo que hacemos tiene que ser hacia allá. Entonces tenemos que accionar con convicciones de fe, con miras a que el Eterno sea el que quede bien, no nosotros. ¿Sí? Miren, cuando trabajamos en el servicio público, no importa la posición, no importa el puesto, todo nuestro trabajo que tenemos que hacer va enfocado a hacer quedar bien a nuestro jefe inmediato. Y aguas si no cumples con tu trabajo. ¿Por qué? Porque el jefe tiene que reportar más arriba, más arriba, más arriba, hasta llegar al presidente de la República. Así nosotros. Todo lo que hacemos en nuestra vida, movido por nuestras convicciones de fe, tienen que ser para hacer quedar bien al Eterno. Porque si lo hacemos quedar mal, para empezar, estamos en pecado. Para empezar, estamos obrando mal. Hoy vimos al pastor que se pasó un rojo y lo multaron y le quitaron el carro y se lo llevaron al... ¿Sí? ¿Quién queda mal? A quien yo represento. Vimos al pastor saliendo de la cantina. ¿Quién queda mal? ¿Yo? ¿A quién represento? Bueno, así tú igual. Tus convicciones de fe, ¿cómo están? Entonces te estoy diciendo que no solamente debes de ser un pinjas hacia el prójimo o hacia la situación, sino un pinjas hacia ti. ¿Qué tienes dentro? Que tienes que levantarte contra eso, indignarte contra eso, encelarte contra eso, porque eso está dentro de ti. Y además, pretendes tener a Hashem dentro de ti. O es uno o es otro. Porque si quieres servir a dos amos, con uno vas a quedar mal. Y créemelo, siempre vas a hacer quedar mal a Hashem. Porque si toleras el mal dentro de ti, o toleras el mal en tu entorno, o toleras el mal en tu casa, toleras el mal en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, o donde andes, y te quedas callado, si tú no eres el protagonista del mal, o quien encabeza ese mal, eres cómplice. Y los cómplices, los coludidos en el sistema penal de México, la colusión es también sujeto de penarse. Oye, que está coludido el presidente, que está coludido el diputado, que está coludido, sí, la colusión es un tema punible. Así que si guardamos silencio ante una situación que está prevaleciendo en casa y está mal, eres cómplice y por lo tanto merecemos lo que estamos viviendo, porque somos parte del problema. Y al igual que Pinjas, debemos de ser la solución. Alguien tiene que aparecer y decir, esto está mal. Esta situación está mal. A ver, aquí no podemos tolerar esto. Aquí no podemos seguir, esa palabra, no podemos seguir tolerando tal situación.
O lo arreglamos o sacamos la lanza. ¿Y para qué es la lanza? Para acabar el problema. ¿O acaso llegó Pinjas? Oye, Cosby, oye, sí, ven, vamos a platicar. A ver, vénganse, vamos a platicar. ¿Saben qué? Váyanse con sus cosas fuera de Israel. ¿Lo pudo hacer? Sí, por las buenas, vamos a platicar. No, señor. Llegó, agarró la lanza y los atravesó. Fuera. ¿Y qué nos enseña eso? El problema se arranca de raíz y de un solo machetazo. O sea que no nos vamos a sentar a solucionar el problema dialogando, consintiendo, tolerando. No, señor, nos vamos a sentar a dialogar, a acabar con el problema de una vez por todas. ¿Cómo ven? El hecho de que la mayoría estén de acuerdo con el mal no quiere decir que esté bien. Y como la mayoría a lo malo le llaman bueno, tiene que haber pinjas. Tiene que haber pinjas. El Eterno honra a los pinjas. El Eterno honra a todo aquel que tiene el carácter para decir, estás mal. Pero movido ¿por qué? ¿Por intereses personales? ¿Por imagen? ¿Por qué? Por celo a Hashem. Por hacer quedar bien a Hashem, por no mancillar el nombre de nuestro Dios, el cual está invocado sobre todos nosotros. Cada Shabbat se invoca el nombre del Eterno sobre tu vida. O sea, es una responsabilidad enorme la que traemos. Y no podemos andar por la vida mancillando esa invocación, mancillando ese poder. Tenemos que pelear bien duro, familia. Entonces, a ver, somos muy buenos para identificar hacia afuera, pero el Pinjas también tiene que estar aquí. O sea, Pinjas analizó. Es que mi mamá es también una medianita. O sea, a ver, tengo que analizar. Pues sí, pero eso no me afectó. No me afecta, tengo que levantarme. Así igual adentro. ¿Qué situación hay que puede ser usada, que tú mismo fomentas ahí, que es usada contra ti mismo, puede ser usada contra ti? O sea, la autodestrucción. Sácala. Saca la lanza y atraviesa eso que traes dentro. Puede estar aquí, puede estar aquí o acá. Sí, sí, ¿no entendiste la analogía de esta? En las patas, pues. Porque hay gente que piensa con las patas. Ahora, hay gente que está confundida entre una situación para poder definir qué está bien y qué está mal. ¿Sí? Vámonos con Moshe y Aarón. ¿Estarían confundidos? ¿Ustedes qué piensan? Precisamente porque estaban confundidos, no accionaron. ¿Y qué hicieron? Toleraron. Les confundieron una situación con otra. Y así pasa en la mente de muchas personas. Confunden. ¿Por qué? Porque no están viendo bien, no están discerniendo. Insisto, el trabajo es hacia adentro, pero también hacia los lados. ¿Ok? O no quieren ver. Y más aún, que tienen la información equivocada. Y yo agregaría la información incompleta. Para poder hacer un buen juicio de mi situación o de la situación que prevalece alrededor. La confusión cede ante la luz. ¿Cómo voy a acabar con la confusión? Tienes que recapitular
qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque a veces es tan sutil la confusión que ni siquiera reparas en si está bien o está mal, simplemente estás sintiendo los catorrazos duros. Y podemos hacer pasar algo que está mal como algo bueno o incluso hasta irrelevante, familia. Irrelevante. Y ante algo que consideras irrelevante, pues no le pones la atención necesaria. El problema es que tenemos que definir, porque así como la fe que nos requiere como mínimo Yeshua para operar grandes cosas en nuestras vidas, Él la tipifica como el tamaño de un granito de mostaza y que con eso pequeño se pueden hacer grandes cosas. El paralelismo hacia lo que estamos hablando también, es decir, una situación interna, es que un granito de levadura te leuda toda la masa también. Entonces, para un granito de levadura, para corregir necesitamos un granito de emuná. Dale un aplauso al creador. Muy bien. Entonces, quien se anima a corregir las cosas a su alrededor, a empezar a poner orden a las situaciones, a los problemas, al interior mismo de uno, eh, nos volvemos personas protagonistas de nuestra propia vida y nos vamos a dar cuenta del grado de influencia tan grande que tenemos alrededor. Porque normalmente podemos llegar a ser protagonistas de un mal o cómplices de un mal que crece alrededor o dentro de nosotros mismos. ¿Sí? Y lo consideramos irrelevante. Pero hablando de las cosas buenas, rara vez nos podemos dar cuenta del grado de influencia y de impacto que podemos tener alrededor. Sobre todo porque cuando queremos hacer las cosas bien, lo primero que nos vamos a encontrar es con la resistencia. La carne va a brincar, el entorno va a brincar, los cimientos de la casa van a brincar. ¿Por qué? Porque tienen muchos años así. ¿Sí? Los parientes van a brincar, tu corazón va a brincar, la carne va a brincar, la mente va a brincar. Hay personas que cuando se les ministra, les duele la cabeza. Sí, cuando estamos hablando les empieza a doler la cabeza. Pero ¿qué está pasando? La mente está haciendo reacción. A mí me ha tocado ver gente ministrándoles que les dan hasta ascos. Pero es la misma mente la que está diciendo, ya cállate, ya no lo oigas. La resistencia a escuchar esas palabras que te llevan a cuestionar el status quo de tu vida, a cuestionarte la manera en cómo diriges tu vida. ¿Eres protagonista en tu vida del bien o del mal? ¿Estás encabezando en tu vida una revolución o estás poniendo en revolución tu casa? ¿O hacia dónde se dirige el rumbo que lleva tu casa, tu linaje? Es algo que tenemos que ver con mucha claridad. ¿Eres el protagonista de tu cambio? ¿O aún no te has subido al barco? Porque si piensas que sentado te va a llegar, créeme que no, solamente vas a ver pasar las cosas. Pero si piensas tú que la corrección va a llegar sentado y orando nada más, no va a llegar. Necesitas levantarte, necesitas sumarte a una transformación.
Si es de carácter personal, tienes que sumarte con Hashem, tienes que agarrarte de Yeshua. Si es una transformación familiar, tienes que agarrar a tu marido, a tu esposa, a tus hijos. Y ahora sí, tenemos que hacer algo. Tenemos que tener un proyecto familiar a largo plazo. Tenemos que meter la Torah a la casa. ¿Cómo se llama la parasha de esta semana? Ya son bien poquitos. Toledot. ¿Qué es Toledot? Generaciones. ¿Y de qué habla? ¿De qué trata? De una mujer embarazada que dentro de sí tiene dos naciones, dos reinos, dos situaciones, dos tipos de decisión, dos destinos. Uno con Torah y el otro sin Torah. Uno sin sacerdocio y el otro con sacerdocio. Linaje. ¿Hacia dónde se fue el linaje de Saúl? A Roma. ¿Hacia dónde se fue el linaje de Jacob? A todo el mundo. A todo el mundo. No podemos decir solamente Israel, porque tenemos un Israel político, no un Israel mesiánico. ¿Sí? El Israel que espera cierto sector del judaísmo no ha llegado, llegará. Por eso hay oposición dentro de Israel, dentro de las facciones judaicas más rudas y ortodoxas. Ellos dicen es ilegítimo el Estado de Israel. ¿Por qué? Porque es un Israel político. Bueno, ese Israel no nos interesa. Nos interesa el que viene. ¿Por qué? Porque lo encabeza Machía. Y ahí vamos a estar todos nosotros. Y todas las naciones. ¿Me explico? Pregunto nuevamente. ¿Tienes proyecto de vida en tu corrección? ¿Hacia dónde quieres llegar en tu corrección? ¿Tienes lanzas listas contra ti mismo? ¿Contra esa maldad? ¿Contra lo que está a tu alrededor? ¿Contra lo que se ha generado? Cuando hay hijos grandes y les empezamos a decir, esto está mal, se van a ir. No te van a querer escuchar. Ni modo, tienes que decirles. ¿Sabe qué, mijito? Usted está mal. ¿Sabe qué, mijito? Usted está mal y aquí no se va a hacer eso, ni se va a decir esto, ni se va a ver esto, ni se va a escuchar esto. Aquí está mal, aquí las cosas son como Yahweh quiere. Si quieres. ¿A quién estás defendiendo ahí? A Hashem. ¿Y te irá a premiar por eso? Claro que sí. Así que una de las cosas que tenemos que aprender es dejar de consentir el mal. Dejar de permitir que el mal crezca. Y más aún, que el mal te alcance, te envuelva y te destruya. ¿Por qué? Porque lo consideramos insignificante, porque lo consideramos irrelevante, porque pensamos que no. Pero acuérdate, un granito de... No, el otro. ¿Qué va a pasar contigo? Te va a inflamar. ¿Qué pasa con el cuerpo cuando la persona muere? ¿Qué sucede? Se llena de gases, se empieza a leudar, porque por dentro hay procesos de descomposición. La levadura, eso es lo que hace a la masa. Es un proceso de amargura, de descomposición. Por eso es muy similar, o sea, es tan hermoso el paralelismo que Yeshua usa. Es que es un poquito, nada más es suficiente para que se leude toda la masa. Se descompone, se pudre, se revienta. ¿Y lo que hay? Gusanos y huesos muertos. ¿Y qué les dijo a los fariseos? ¿Se acuerdan? Sepulcros blanqueados. Por dentro están llenos de levadura. Levadura. Dale un aplauso al Creador. Una persona que decide levantarse contra el mal que hay en sí mismo o a su alrededor, tiene el respaldo de Hashem. Y recuerden que Hashem premia las convicciones de fe
con rumbo a la santidad personal, con rumbo a Teshuvá, con rumbo a la mejora, con rumbo a cumplir su voluntad en la vida. Entonces, es interesante empezar a cedernos, empezar ¿será necesario que levante lanza? ¿Será necesario que haga lo que tenga que hacer a pesar de las resistencias y las dificultades? Pues yo recomiendo que sí. Al pan, pan, al vino, vino, y a las cosas por su nombre. Así que Pinhas tuvo que hacer una revisión en sí mismo antes de lanzarse a hacer lo que hizo, esa heroica postura. Un solo hombre cambió el destino de todo Israel, porque fue él con su acto que hizo que el Eterno levantara la plaga y redimió a Israel con su celo. Sea mamá, sea papá, sea el abuelo, sea la abuela, sea quien sea, alguien se tiene que levantar en la casa. Con uno que se levante tiene el respaldo del Eterno para corregir el rumbo que lleva el linaje. Radicalidad, religiosidad. No, porque el término religiosidad está mal empleado. Cero tolerancia al mal. Pero volvemos a lo mismo, tenemos que ser equilibrados. O sea, el mal hacia mi cónyuge, hacia mis... Ok, está bien. Pero ¿y yo qué? Porque si yo pretendo andar mirando a todo el mundo mal y luego yo no, acuérdate, un poquito de levadura leuda toda la masa. ¿Cómo ven? Y ahora te pregunto, ¿qué tan cómplice eres tú de tu propia maldad? ¿Qué tan cómplice eres de tu propia maldad? Saquen la galleta, pues. Suena, ¿verdad? Soy así como... Sí. Ana Angélica, saca la galleta. A ver, ¿eres tú el protagonista de tu maldad? Bueno, ¿y qué tan cómplice eres de tu propia maldad? ¿Qué tan cómplice eres tú de la maldad de otros? Buenas preguntas, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? Chécate esto, porque con esto cierro. Si tu propia maldad ya está vencida, pero la maldad de otros te afecta, tendrás que levantarte como Pinjas y hacerla a un lado, pero solo para agradar a Hashem, no para buscar tu propio confort. Quien hace esto tiene el respaldo de Hashem y además bendiciones que Hashem no tenía para el hombre le son asignados. ¿Por qué? Porque estás operando a un nivel superior de convicciones al nivel de bendiciones que el Eterno te ha dado. Entonces, ¿qué hace el Eterno? Premiarte con las bendiciones, con las concesiones y los milagros propios del nivel tuyo de convicciones al cual has operado. Entonces, cosas que no eran para ti, van a ser para ti. Situaciones y personas que no iban a llegar a tu vida, sino a la vida de alguien más, no, ese no, ok, te los traen a ti. Y te conceden a ti, y te heredan a ti, te empoderan a ti, y te suman a ti
¿Por qué? Por estar operando con un nivel de convicciones por encima, incluso de lo esperado. Por encima de lo esperado. Así que vamos a subir a ese nivel. No salgamos de aquí queriendo corregir a todo mundo, ¿eh? Ni dándole el palo. No, 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 es acá. Y luego buscas objetivos. Pero primero acá, aquí adentro, ¿sí? Y luego hacia afuera. Acuérdate, el cambio es de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Y luego de ti hacia otros. Así que vamos a dejar a un lado la mala actitud. Vamos a dejar a un lado el descuido. Y es mejor, de verdad, te lo digo, es mejor una persona liberada, sanada, una persona con fuertes convicciones de fe, porque estas personas logran lo que sea en la vida. ¿Por qué? Porque el que cree y siempre están creciendo y siempre están subiendo de nivel y de nivel y de nivel y de nivel y de nivel, la escalera de Jacob. Y por lo tanto su recompensa será siempre mayor a lo que realmente la persona originalmente había sido diseñada para obtener. O sea, es tan bueno Hashem, es tan maravilloso, que nos permite acceder incluso lo que no era para nosotros. Hashem, voy a terminar con eso, Hashem le prometió a Abraham que Canaán sería para la descendencia, la tierra donde mana. O sea, para obtener la leche hay que ordeñar la vaca. Para obtener la miel, no la de abeja, la miel del dátil, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Hay que trabajarla, hay que procesarla. Es decir, en esa tierra, para que obtengas miel y leche, hay que trabajar. Pero hubo algo impresionante. El Eterno le dijo en Devarim, le dijo a Moshe y Moshe al pueblo, porque entrarás a la tierra que se le prometió a nuestros padres. Y se lo deja muy claro Moshe a Israel. Y poseerás viñedos que tú no plantaste, edificios que tú no construiste y casas que tú no levantaste. O sea, mucho más de lo que le había prometido a Abraham, Hashem le dio a Israel. ¿Pero por qué? Porque fue la generación que no se contaminó, que no se ensució, que se guardó, contrario a lo que sus padres hicieron, que perecieron en el desierto. Bueno, a ellos no solamente les voy a entregar la tierra para que la trabajen, sino que les voy a dar todo ya hechecito, nomás para que entren y se pongan a estudiar mi voluntad y trabajen. Pinjas es aquel que hace merecerse más de lo que se le había planeado. Seamos Pinjas, pero para ser Pinjas, ¿qué hay que ser? Boca de serpiente, respaldado por Yahweh. Dale un aplauso al Creador. Y nos despedimos de las naciones y les decimos Shalom.